El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Sentaos. El DOMUN, jornada misionera, ha sido una de las más populares y más creativas. ¿Os acordáis cuando los niños, os salisteis vosotros de niños como chinitos con la hucha pidiendo en las calles y había festivales en las parroquias? La parroquia fue también un centro de creatividad. Hoy ya los niños se entretienen de otras muchas maneras, pero entonces la parroquia valía también para eso. Bien, y el lema de este año, del DOMUN de este año, es corazones ardientes, pies en camino. Corazones ardientes, pies en camino. Es aludiendo a ese pasaje que cuenta el Evangelio de Lucas de los discípulos de Maús, aquellos que después de haber asistido a la pasión y muerte del Señor huían de Jerusalén y yendo de camino se les apareció el Señor y tuvieron aquella conversación y hablando con Él les ardía el corazón ardiente. Y luego, una vez que le descubrieron al partir el pan, volvieron presurosos a Jerusalén anunciando que el Señor ha resucitado y habían estado con Él. Bien, pues ese es el pasaje del Evangelio al que alude este lema del DOMUN, corazones ardientes, pies en camino. Mirad, hoy es el día de tener ese corazón universal y sobre todo acompañar espiritualmente a los misioneros. Hay 114 asturianos y asturianas por esos mundos de Dios anunciando el Evangelio. Hay más de 12.000 españoles también misioneros por el mundo. Hay un programa en la 13 los jueves sobre las 9:15 así, que ponen reportajes de misión realmente conmovedores, extraordinarios, que nos hacen ver una iglesia viva, una iglesia valiente, una iglesia atrevida, una iglesia que sigue cumpliendo el deseo del Señor de ir por todo el mundo, por todo el mundo. Bien, pues hay también por el mundo más de 440.000 misioneros. Como dije antes, esto la Iglesia lo ha hecho bien. También que incluso en la luna anunció el Evangelio. Mirad,
El año 68 fue el primer año que los astronautas rodearon la Luna y fue la noche de Navidad. Borman, Anders, y rodeando la Luna aquella noche mandaron un mensaje a la Tierra. ¿Sabéis cómo? Leyendo el primer capítulo de la Biblia, del capítulo del Génesis. Dios creó el mundo. En el principio Dios creó el mundo. Bien, y luego en otros viajes llevaron Biblias. Y la Biblia está en la Luna. O sea que la Biblia, la Luna está evangelizada también. El que llegue allí y quiera vivir encontrará precisamente el libro sagrado. Y esta mañana, hablando de los misioneros, en este conflicto dramático, sobrecogedor de Tierra Santa, oí a las misioneras de la caridad, las de Teresa de Calcuta, que están en Gaza, en medio del bombardeo, con su pequeño monasterio, su iglesia, cobijando a más de 500 palestinos están allí refugiados, pensando que como es una iglesia no será bombardeada. Y ahí están las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta. Tenéis ahí en la hoja el último cómputo de cómo está la Tierra, de más de 7.000 millones, y cuántos católicos somos. Somos católicos más de unos 1.400 millones, cristianos, sumando a los protestantes, 2.400 millones. Bien, aumentó el catolicismo 16 millones, fruto del trabajo de los misioneros, porque donde creció el catolicismo fue en África y en América del Sur. En Asia se mantiene. Últimamente hay un movimiento contra el cristianismo en la India que iba creciendo de manera sorprendente, pues ahora está contenido. Y donde disminuye es en esta Europa nuestra. Hay unos 250.000 menos católicos en esta Europa que habitamos nosotros. Con lo cual, somos nosotros, tierra de misión también. Os animo entonces a que cada uno de nosotros volvamos a escuchar en el corazón el deseo de Jesús de id por todo el mundo en el que os movéis, y anunciar a Jesucristo. Bien, y el Evangelio de hoy podía ser una pregunta del CIS. ¿Es lícito pagar el impuesto al César? ¿Es lícito pagar el impuesto de sucesiones? Es una pregunta del CIS, ¿no? O la debía de poner, si no la puso, ¿no? Bien, es precisamente una trampa que le querían tender a Jesús. En el rifirrafe con los escribas, con los fariseos, con los ancianos del pueblo, Jesús les ganó. ¿Os acordáis de las parábolas de los viñadores y del banquete? Pues marcharon todos cabizbajos. Jesús tenía más dialéctica que ellos. Y entonces imaginaron tenderle una trampa y reunieron a algunos discípulos y algunos herodianos. Pone el Evangelio herodianos. Los herodianos eran los partidarios de Herodes. Y Herodes era el poder del imperio sometiendo al pueblo judío. Era el pueblo dominante. Bien, y por eso le van a tender una trampa. Y la trampa tiene carácter político. ¿Es lícito pagar el impuesto al César? ¿Sí o no? ¿Qué dices? La trampa. Claro, si dices sí, pues naturalmente le saldrán enseguida todos como enemigos suyos, los judíos, los labradores, todos aquellos que estaban sometidos. Y sabéis que el imperio, cuando somete, fundamentalmente
aplasta a impuestos. Se trabaja y se vive para que viva bien el emperador. Esos han sido los imperios, ¿no? Esclavos. El imperio hace esclavos y sobre todo esclavos económicos. Hay que pagar bien. Si dice, sí, hay que pagar el impuesto, pues naturalmente todos aquellos judíos se levantarían contra. Y si dice no, pues entonces el imperio, los representantes de Roma, pues naturalmente le llevarían preso porque niega el que haya que pagar el tributo al César. Bien, pues esta es la pregunta. Y la finalidad de este pasaje del Evangelio, siempre subrayo esto, ¿qué lección debemos llevar en el corazón hoy? Pues que no hay que dar a ningún César, ni político, ni ideológico, ni de moda, ni del arte, ni de la economía, a nadie no hay que dar ninguna de los tributos que se deben a Dios. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y normalmente estamos más preocupados con lo que tenemos que dar al César y nos despreocupamos muchas veces de aquello fundamental que tenemos que dar a Dios, del tiempo, de la adoración, del reconocimiento, del amor, del trato que tendríamos que dar a Dios. Esta es la finalidad, no dar a ningún César lo que es de Dios. Nos haría más libres. La conciencia, hoy la conciencia solo es de Dios. Pues ya sabéis que el gobierno obliga a sanitarios, a médicos, a practicar el aborto contra su conciencia. Se ponen en lugar. O la vida, la eutanasia. La vida es de Dios, es un don de Dios. La libertad, la verdad, la justicia, la honradez. Todo eso, muchas veces, y no hablo de fantasías, hay alguien que nos lo quiere someter. Y eso es de Dios, es de Dios y de tu relación con Él. A Él se lo debes. Por eso Jesús, que era maestro, lo dice muy bien los que fueron a tenderle la trampa a aquellos discípulos. Maestro, eres sincero, enseñas el camino de Dios, no te importa nadie, no te fijas en las apariencias. Pero, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César? ¿Y qué les dice él? Maestro, era más listo que ellos. A ver, un denario, una moneda de esas que vosotros manejáis. ¿Qué pone? Pues la moneda pone Tiberio César, hijo del divino Augusto, pontífice máximo. Eso pone la moneda. Pues esa moneda, sí. Dadse al César, es suya. ¿No veis lo que pone la inscripción? Dad al César eso. Y a Dios, de eso se olvidaban. Y a Dios lo que es de Dios. Y esa es precisamente la lección que nos quiere dar hoy el Señor. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. La frase es muy repetida, es de las frases del Evangelio que se transmiten de generación en generación. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como esas otras frases que son ya también muy tradicionales en el coloquio. La verdad os hará libres. O hay que poner la otra mejilla. Bien, son frases. Bueno, pues esta también. Lo que pasa es que se utiliza mal. Dad al César lo que es del César, mirad, y a Dios lo que es de Dios. No son iguales. El César y Dios no son iguales. Y no estamos divididos a la mitad, donde tenemos el 50% nuestro le pertenece al César y el otro 50% nuestro le pertenece a Dios. No son iguales, ni mucho menos. Y la frase está mal utilizada.
porque se ha empleado también para levantar una muralla, un abismo entre el Estado, la vida social, la vida ciudadana, la vida política y la vida religiosa, la relación con Dios. Esto es privado, la relación con Dios es privado, es personal, es individual. Lo otro no, es social, es del César. En lo otro puede disponer el César. Se ha levantado un abismo y no es verdad. El creyente tiene una norma de vida para vivir no solamente en la iglesia, sino también en la calle, para vivir como ciudadano. Y aporta. Este es el problema que tenemos, que hemos olvidado un poco de esto. Nuestra misión, nuestro trabajo, es que tenemos que edificar aquí, para que todos puedan vivir con dignidad, el reino de Dios, que es el reino de los valores, es el reino de la paz, de la justicia, de la fraternidad, de la solidaridad. Esos son nuestros valores, son evangélicos. Eso que es de Dios no es para que lo vivamos en la intimidad y no lo proclamemos y lo practiquemos en la calle, en la sociedad. Este es precisamente el problema. Y por eso, desde arriba, se quiere marginar, se quiere aislar, se quiere privatizar, se quiere intimizar la relación con Dios. De eso no cuenta. Porque de la otra manera, vosotros pensadlo, ¿de quién queréis ser? ¿A quién queréis servir de verdad? ¿A Dios o al César? ¿Cómo seréis más libres? ¿Cómo seréis más personas? ¿Sirviendo a Dios o sirviendo al César? Y es un poco lo que estamos viviendo ahora. Mirad, Europa baja. Europa tiene un pecado gordo. Y es que tiene una religión burguesa. Ha olvidado las exigencias del Evangelio y quiere acomodar el Evangelio pues a la vida placentera, a la vida económica, a la vida ideológica. Ese es el problema. Y eso es, a medida que vamos teniendo más, nos vamos sintiendo más ricos, más poderosos, de alguna manera, entonces a Dios acudimos cuando le necesitamos. Dios también es un bien de consumo. Estamos en la sociedad de consumo. Y a Dios acudo cuando no tengo más remedio, cuando me veo ahogado. Entonces acudo a Dios. Pero olvido que yo soy de Dios. Que Dios, así como la moneda tenía una inscripción de Tiberio, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha dejado en nosotros el amor, la bondad, la honradez, el deseo de la verdad, la búsqueda de la paz, el implantar, el construir, el edificar en este mundo el reino de Dios, ese reino. Y ese es nuestro compromiso. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Aunque el César lo quiera malograr, aunque el César lo quiera destruir, aunque el César lo quiera impedir. Esta es precisamente la lección. Por eso digo que el Evangelio es para la vida. Pues mirad, precisamente porque hay que dar a Dios lo que es de Dios, ¿cuántos misioneros han dejado todo por anunciar el Evangelio? Son nuestro ejemplo. Ojalá que nosotros también, escuchando hoy a Jesús que nos dice, dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, sepamos que lo más importante de nuestra vida es de Dios. No se lo deis al César.